Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los presentes en este webinar que tenemos esta noche, un webinar titulado No hay camino a la riqueza sin amar la pobreza. Tenemos un tema ahí un poco controversial, el cual vamos a desglosar de una ameno esta noche, compartiéndolo con ustedes de manera tal que podamos agregarle valor a cada uno de los que están acá presentes, podamos compartir un poco la forma en cómo manejamos ciertos conceptos y cómo han podido ayudarnos de manera personal. Quiero darle la bienvenida a ustedes, los presentes, porque sacaron este espacio para compartir con este servidor, Moisés Leonardo. ¿Quién es Moisés Leonardo? Que esta noche me va a hablar a mí de temas de riqueza, de cómo hacerme rico millonario. Bueno, vamos a entrar en algunos detalles. Lo primero es que este humilde servidor es una persona que viene de una familia pobre y pudo progresar económicamente, o no progresar económicamente. Lo primero fue que pude tener acceso a una economía superior a la habitual. Esto trajo como consecuencia que obviamente aumentaran mis gastos y al no tener un buen manejo económico, esto trajo como consecuencia que aunque mis ingresos aumentaron por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, lo que generalmente estaba acostumbrado a ganar, no era una persona próspera, no era una persona que estaba saludable económicamente. Entonces, esto es un poco paradójico, porque se supone que si estás teniendo más ingresos y estás teniendo unos ingresos altos que en tu sector te puedan incluso connotar con temas vamos a decir, de temas de enriquecimiento ilícito, entonces debería de haber una economía saludable, pero no necesariamente es así. Entonces, esto, contándole ya un poquito de mi historia, esto trajo como consecuencia que aunque mis ingresos subieron, yo no estaba saludable económicamente. Este tipo de conducta es normal, obviamente, en las personas que somos pobres, que no tenemos una educación, no tenemos educación financiera, y si la tenemos no la aplicamos. Hay muchos conceptos que no lo manejamos y esto trae como consecuencia que volvamos a estrellarnos contra el piso y económicamente no logremos una estabilidad. Entonces, ¿quién es Moisés Leonardo? Es una persona que siendo pobre, accediendo a unos ingresos elevados, no tuvo buen manejo, no generó una estabilidad financiera, no se enriqueció y tuvo que pagar el precio de eso. A raíz de ahí, tomó experiencia, se educó en educación financiera y entonces, a raíz de ahí, empezó a tener muchísimo mejores resultados económicos, simplemente aplicando estrategias financieras, aplicando conocimientos financieros que me ayudaron a empezar a generar riqueza, Entonces, vamos a conceptualizar un poco qué es una persona rica, porque a veces los conceptos están un poco tergiversados, ¿verdad? Prostituido. Una persona rica, desde la perspectiva desde donde lo vamos a tratar, es una persona que está saludable económicamente. Es una persona que está sana económicamente. Es una persona que está entrando o entró en lo que es la libertad financiera. Eso es una persona rica. No se trata de un monto, no se trata de exageradas sumas de dinero, sino que se trata de una estabilidad y sobre todo un equilibrio entre tiempo y dinero.
De ese tipo de riqueza estamos hablando acá. Y si usted pretende, quiere en su corazón ser una persona rico millonario, inicialmente tiene que ser una persona saludable financieramente. Así que también le serviría este webinar y estos minutos que vamos a compartir con ustedes, explicándole algunos conceptos que me ayudaron a mí a poder tener un mejor manejo económico, un mejor desenvolvimiento, a empezar a crear activos financieros, empezar a generar riqueza. Muy bien, entonces, acá tenemos lo que es, ¿por qué los pobres son pobres? Bueno, pues es sencillo, los pobres son pobres porque, por la misma razón de que los ricos son ricos. ¿Cómo así? Sí. Se trata de una programación mental, se tratan de patrones de conductas, esos patrones de conductas están sucedidos por pensamientos inconscientes y esos pensamientos inconscientes están construidos porque el medio en donde hemos crecido, estamos escuchando constantemente cosas y esas cosas nos van creando opiniones en nosotros que se van convirtiendo en creencias. Entonces, esas creencias hacen que actuemos de tal o cuales formas. Entonces, si subimos en un ambiente, en una familia, en un sector, en un barrio, donde hay carencias, obviamente vamos a tener una programación mental de carencia. Si es en un lugar donde hay abundancia, donde se está continuamente produciendo, donde hay una sana administración de los bienes, entonces eso es lo que vamos a respirar. De esa manera es que vamos a pensar. Entonces, ¿por qué los pobres son pobres? Porque tienen una programación mental de pobre. Y eso es natural. Ahora bien, a partir de ahí, como personas, tenemos la opción de poder reprogramarnos, tenemos la opción de poder aprender nuevas cosas para tener un mejor manejo económico. Ya bien sabemos por grandes escritores que se ha hablado mucho de que la educación financiera debería de ser un tema de escuela. Lamentablemente todavía no es así en muchos países, pero bueno, lo hacemos particularmente. Entonces, la razón por la que los pobres son pobres es porque piensan diferente a los ricos. Piensan desde una perspectiva de carencia. Piensan desde una perspectiva de miedo a perder. Sin embargo, el rico tiene otros pensamientos y, por lo tanto, acciona de manera diferente. Entonces, el tema de la pobreza es un tema simple y llanamente de forma de pensar, forma de accionar y de hacer las cosas. Entonces, el pobre es una persona que comete muchos errores financieros, entonces quiere justificarlo, quiere, y a veces no es que quiere, es que simplemente por su naturaleza, no ve que estén mal. Entonces lo justifica de mil formas. Entonces es un tema de educación, pero es una educación inconsciente que el individuo ha ido recibiendo, se ha ido formando de esa forma, valga la redundancia, y entonces tiene esa conducta. Y esto no le permite acceder a una estabilidad financiera, a una libertad financiera, a una economía saludable, porque hay un sinnúmero de procesos psicológicos que se están dando en sí que le mantienen en su situación de pobreza. Es una situación, es un estado. Por eso no se dice yo soy pobre, se dice yo estoy pobre, porque mañana usted puede, educándose y haciendo las cosas diferentes, usted puede dejar de ser pobre y entrar en un estado de riqueza. Así que por eso los pobres son pobres. No es el gran secreto a descubrir.
Es simplemente una forma de pensar, una forma de hacer las cosas, obviamente. ¿Qué tan costoso sale odiar la pobreza? Aquí tenemos un tema, aquí tenemos un punto que es un poco intrigante, porque lo fue para mí. Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que la pobreza generalmente es odiada, es detestada. No se quiere ser pobre. Nadie quiere vivir en carencia. Nadie quiere vivir limitado. ¿Verdad que no? Entonces, odiar la pobreza, detestarla, hace que tomemos acciones que hacen que nos salga costoso ser pobre. Por ejemplo, el pobre, y puedo hablar del pobre abiertamente porque lo fui. Fui una persona pobre que por lo tanto tengo más que autoridad para hablar de los pobres, porque lo fui. Entonces, el pobre es una persona que en cierta forma y en nuestra sociedad se avergüenza de su situación económica. Por lo tanto, trata de aparentar que no es lo que es. Ahí entra el costo de la pobreza. Entonces ya ahí hay que invertir, hacer una inversión de tiempo y dinero en aparentar lo que no se es. Y aquí el asunto se complica. Aquí el asunto se complica bastante, pero como es algo como tan natural y más en una sociedad de tantas caretas, carátulas y mentiras y de apariencia, bueno, pues es natural que cada quien quiera aparentar lo que quiera aparentar. Entonces, el pobre, al querer aparentar, no ser pobre, no vamos a decir ser rico porque entonces ya se sale del presupuesto, pero al querer aparentar no ser pobre, entra en unos gastos que son erróneos, unos gastos que empiezan a convertirle en más pobre y en atarle a su situación, atarle a su situación. Por eso el tema se titula No hay camino a la riqueza sin amar la pobreza. Entonces luego vamos a hablar de cómo amar la pobreza y cómo que esto sea provechoso para nosotros y cómo amar la pobreza nos enriquece si direccionamos esos fondos de manera inteligente o con el fin obviamente de enriquecernos. Entonces, ¿qué tan costosa sale odiar la pobreza? Bueno, sale muy costosa porque inmediatamente una persona pobre empieza a ocultar su pobreza vistiendo vistiendo costoso para su economía, para su condición económica, invirtiendo en prendas, a veces invirtiendo en perfumes, invirtiendo en buenos celulares o equipos electrónicos. Esto hace que la persona destine unos fondos económicos para cosas que no le van a permitir salir de donde está. Entonces, si hacemos un estado de cuenta, nos damos cuenta que odiar la pobreza y por lo tanto querer ocultarla nos está saliendo muy costoso y no nos va a permitir nunca salir, cambiar de estado, transformarnos, pasar realmente al estado, al estilo de vida que queremos, a entrar en una economía sana, en una libertad financiera. No nos lo va a permitir porque odiar la pobreza sale muy costoso. Entonces ya creo que ese concepto lo entendimos y vamos a seguir, vamos a continuar hacia el próximo punto. ¿Por qué el pobre odia al rico? ¿Por qué el pobre odia al rico? Y este punto está conectado con el primer punto de por qué los pobres son pobres. Estamos hablando de bandos. De un lado están los pobres y de otro lado están los ricos o viceversa. Entonces, obviamente, como estamos hablando de extremos, un extremo piensa de una forma y otro extremo piensa de otra. Entonces, ok, se oye como muy feo hablar de odio. No, ¿y por qué los pobres no odian a los ricos?
Obviamente hay excepciones, pero generalmente, como son extremos, el individuo que crece entre los pobres, lo que escucha son comentarios contrarios hacia la clase rica. Los ricos son malos. Los ricos son tacaños. Son muy celosos con su dinero. Los ricos no ayudan a nadie. Los ricos son personas que no son felices, etcétera, 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 etcétera. Todos estos preconceptos, escuchándolo constantemente, van programando nuestra mente y entonces tenemos opiniones que se van convirtiendo en creencias. Y en este proceso empezamos a generar una distancia interna hacia ser rico. Y unas personas más que otras lo expresarán y lo vivirán de una forma o de otra, a tal punto hasta que hay personas pobres que pueden llegar a odiar a los ricos, a tal punto de que inconscientemente, obviamente, odiarían ser ricos. ¿Por qué? Porque entenderían que no serían felices, que serían personas malas, que serían personas tacañas, etcétera, etcétera. Próximo punto, la contradicción de odiar al rico y amar la riqueza. Este es un punto acá contraproducente, pero que ocurre muy a menudo. Y es que se habla mal del rico, los ricos esto, aquello y lo otro, pero quisiésemos ser ricos para tener la riqueza, para vivir plenamente, para no tener limitaciones económicas, para tener un estilo de vida holgado económicamente. Qué bonito. Entonces yo odio a la persona que por coherencia de la vida genera eso. Estoy en contra de cómo esa persona hace las cosas, etcétera. Le critico de mil formas, pero quisiera ser como ella por el lado luminoso. Entonces, es contraproducente en este plano dual, de dualidad, amar la luz y al menos no tolerar la sombra de las cosas. Toda luz tiene su sombra. Así que es muy contradictorio odiar al rico y amar la riqueza. Queremos el resultado, pero odiamos el proceso. No queremos siquiera ver el proceso. Entonces es muy contraproducente este punto. Próximo punto, ¿es posible hacerse rico pensando contrario a los ricos? Este está conectado con el punto anterior. ¿Es posible hacerse rico pensando contrario a los ricos? La respuesta es un rotundo no. No. Para ser lo que somos, tenemos que pensar como somos. Hay un dicho que dice, si tal persona fuera diferente, le fuera mejor en la vida. Pero que no puede ser diferente, porque si es diferente, entonces no es tal persona, sería otro. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, mi amigo Juan le va muy mal en su vida y yo le digo a mi hermana, si Juan fuera diferente, le fuera mejor. El problema es que él es muy cabeza dura. Pero es que Juan es Juan y él no puede ser diferente, porque entonces si es diferente no fuese Juan, fuese Mario. Entonces, la vida nos da por resonancia lo que somos, no lo que queremos ser. Por lo tanto, es imposible usted hacerse rico pensando como pobre. Es imposible usted generar riqueza pensando como pobre. Usted tiene que empezar a pensar como los ricos. Usted tiene que curar todos esos preconceptos que le limitan hacia los ricos, que crea esa distancia. Entonces, como vemos acá, punto tras punto, de lo que estamos hablando es de acá, de una forma distinta de pensar.
y por lo tanto una forma distinta de hacer las cosas. Por lo tanto, el próximo punto es cómo pensar como los ricos para ser rico. Lo primero es que tenemos que eliminar muchos bloqueos. Tenemos que eliminar muchos bloqueos. Tenemos que empezar a ver a los ricos como buenas personas. Tenemos que empezar a ver a los ricos como personas producentes, personas que son benefactores de la humanidad, benefactores de las personas. Para una persona enriquecerse tiene que beneficiar a otros, sí o sí. Para una persona enriquecerse tiene que beneficiar a otros, tiene que generar empleos, tiene que generar oportunidades, tiene que generar a través de productos o servicios personas. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas de esa panorámica, empezamos a ver a los ricos como personas más nobles, porque realmente lo son, realmente lo son. No estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando de asesinos, no estamos hablando de políticos corruptos, estamos hablando de personas ricas que se han enriquecido proveyendo bienes o servicios. Entonces, lo primero para pensar como los ricos, para usted, por resonancia, por coherencia en su vida, generar riqueza, usted tiene que empezar a pensar distinto de los ricos, no como todo eso que le metieron en sus cabezas. Todo eso que le metieron en su cabeza negativo hacia los ricos es simplemente la naturaleza de un extremo, hablar contrario al otro extremo. Entonces tenemos que romper con esos preconceptos que nos limitan. Para entonces generar una empatía, necesitamos generar una empatía con los ricos, y generando esa empatía, entonces empezamos a identificarnos con los ricos, y identificándonos con ellos, entonces empezamos a imitarlos, empezamos a ver lo que ellos hacen, empezamos a emular esas estrategias mentales que ellos utilizan, y entonces nuestra vida empieza a resplandecer. Nuestra vida económica empieza a cambiar. Cuando empezamos a ser celosos con el dinero, a darle el valor al dinero, cuando entendemos que el dinero no es nada más para gastarlo, sino que también es para invertirlo y generar más dinero, para entonces tener disponibilidad para gastar y reinvertir. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas distintas, entonces empezamos a actuar como los ricos. Y de esa forma podemos hacernos ricos, empezar a generar riqueza. Este tema que estamos desarrollando, más bien es una introducción, como pueden ver, punto tras punto, estamos hablando de manera resumida. Aquí, en este tema salen varias docenas de temas que podemos desglosar de manera detallada y poder entender por qué suceden ciertas cosas, por qué ciertas cosas son así y por qué esas cosas generan estas otras cosas. Entonces, todo eso hay que desglosarlo para poder entender qué es lo que está pasando, por qué nos pasa y cómo hacer que no nos pase para que nos pasen las que queremos que sucedan. Así que todos los presentes están invitados a que podamos, a través de CRE, que es el Club de Regalos para Emprendedores de Éxito, puedan aprender más sobre estos temas de educación financiera y temas de superación personal.